Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Mientras que la mayoría se está conectando, vamos a iniciar este curso, esta modalidad sobre las cruzadas, sobre la cruzada hispánica. ¿Sí? Iniciemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este curso estaremos eh, entrando en un maravilloso mundo de conocer nuestro origen profético, de ser hijos de una gran nación, una gran nación que es España, ¿verdad? O como los antiguos romanos lo conocían como Hispania, ¿sí? Sabemos que por la tradición católica, Santiago, el apóstol Santiago fue a evangelizar esas tierras que ya eran romanas. Era una provincia que estaba anexada al Imperio Romano y funcionaba como una nación adherida a tal imperio, donde Santiago fue enterrado. Él no fue muerto allí, pero trasladaron sus restos a esa bendita tierra donde él evangelizó. También se tiene el primer registro de la primera aparición de Nuestra Señora en esas tierras. En realidad es una bilocación porque Nuestra Señora estaba todavía viva cuando Santiago estaba por desfallecer, de no predicar más a los paganos. Nuestra Señora se le aparece sobre un pilar y lo consuela, y él renueva su fuerza y vuelve a evangelizar España. Entonces tenemos ya grandes señales divinas sobre estas tierras. Entonces España es un pueblo elegido para la defensa de la fe. El primer título que estaremos ahondando es el sentido providencial de la historia de España, en toda la historia de España, hasta nuestro día, hasta los días de hoy. Entonces, desde los primeros siglos, eh, España cristiana, fue invadida por los visigodos, un pueblo bárbaro que fueron convertidos por Arrio, eran arrianos estos bárbaros, y los habitantes naturales de España, que eran los hispanos romanos, eran cristianos ya. O sea que la religión católica ya estaba aceptada en la sociedad, era libre el culto, inclusive ya era la religión del imperio. Y sucede la caída de Roma, el imperio cae, entran los bárbaros, y estos bárbaros que entran en España, las tierras hispánicas, la península ibérica, eran arrianos. ¿Sí? Arrio y sus discípulos convirtieron a este pueblo, y el rey principalmente era un, un fiel seguidor de las doctrinas de Arrio. Sabemos que Arrio fue un hereje, ¿verdad? Que negaba la divinidad de Cristo. Entonces ya hubo el primer choque de los primeros defensores de la verdad dentro de las tierras hispanas. Estos prehispánicos romanos, al ser invadidos por un pueblo extraño y ser subyugados, ellos mantienen en pequeños guetos, en pequeños círculos, la fe cristiana, la verdadera fe cristiana. Hasta que el hermano de un gran santo, que me imagino que algunas veces le escucharon su nombre, San Isidoro de Sevilla, su hermano Leandro en el siglo sexto, empezó a acercarse más a la nobleza visigoda porque tenía un cierto parentesco con los reyes visigodos. Le convence al rey, y este rey se bautiza, se, se bautiza y se convierte al catolicismo y somete a todo el reino a la fe cristiana. Y en eso, en uno de los escritos de San Isidoro de Sevilla, él ya
predice la grandeza de España cuando él ve ese acto de que el rey se haya convertido al catolicismo y que haya unido. O sea, primeramente se unió la unidad religiosa de España y luego se uniría la unidad territorial, porque había todavía reinos bárbaros. Por ejemplo, estaban los suevos en el norte, que son los descendientes de los, que son los ascendientes, mejor dicho, de los vascos, ¿no? En los Países Vascos antecesores eran los suevos, ¿verdad? Entonces había el reino de los suevos, había unas pequeñas comarcas anglosajonas en Extremadura, en el norte de España. Entonces la unidad territorial no estaba todavía bien fortificada o unida, vale la redundancia, ¿verdad? Entonces, al ver esos, San Isidoro de Sevilla, él empieza a hacer una égloga, una poesía diciendo: eres pues, oh España, rica de hombres y de piedras preciosas y de púrpura, abundante en gobernadores y hombres de estado, tan opulenta en la educación de los príncipes como bien amada en producirlos. Con razón puso en ti los ojos Roma, la cabeza del orbe, y aunque el valor romano vencedor se desposó contigo, al fin el floreciente pueblo de los godos, después de haberte alcanzado, te arrebató y te armó, y goza de ti lleno de felicidad entre las regias ínfulas y en medio de abundantes riquezas. O sea que la riqueza de España no es la tierra, una comparación, un lenguaje poético que utiliza San Isidoro, sino que es la fe, ¿verdad? Porque la fe se mantuvo casi por 200 años escondido hasta que los visigodos se pudieron convertir de nuevo a la fe católica. Entonces ya es una prefiguración de lo que iría a ocurrir. Primero ocurre la unidad religiosa dentro de los reinos españoles, luego empezaría la reconquista española. También hay algunos interpretadores hispánicos que también en la Biblia, específicamente en el libro de Isaías, habla sobre España, ¿verdad? Sobre la vocación de España de conquistar y de llevar la fe a las otras naciones. Dice Isaías 18:1-7: id mensajeros veloces a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. Sabemos que España fue uno de los primeros pueblos, ¿verdad? Con Portugal en surcar los grandes ríos, que sería el mar Atlántico, ¿verdad? Pues antes de la siega, al acabar la floración, en aquel tiempo se presentará un obsequio a Yahvé Sabaoth, de parte de un pueblo esbelto y de brillante piel, y de parte de un pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. Está hablando ya de una interpretación española, como les dije, sobre el descubrimiento de América, que es nuestro, nuestro tema central, ¿verdad? Entonces España, como un pueblo elegido, empieza esta nueva embestida contra los infieles o contra aquellos que son enemigos de la fe cristiana. Explicando el título que coloqué en este curso, la última cruzada española, la verdadera cruzada para decirlo así, tuvo éxito y tuvo grandes frutos, justamente fue la cruzada española, porque el mundo musulmán, que era una herejía y unas ideas bien retrógradas y un poco extremistas, no un poco, sino mucho, estaba avanzando hacia el mundo europeo, hacia el mundo cristiano. El primero en ser afectados justamente fueron los cristianos que vivían en Medio Oriente. Sabemos ya que las cruzadas fueron incentivadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa desde el siglo XI. Los papas incentivaban al pueblo a ir a reconquistar los lugares santos. Se logró una pequeña
un pequeño reino durante casi 80 años, el reino de Jerusalén. Recae otra vez eso. Y España no tuvo tiempo, para decirlo así, no tuvo tiempo para ir a ayudar a los cristianos europeos, a los otros cristianos europeos a reconquistar Jerusalén, porque él tenía la invasión en su casa. Las tierras españolas fueron invadidas en el siglo VIII, específicamente en el 711. Duró más o menos unos 100 años la cristiandad en España con los reyes visigodos. Estos también fueron decayendo, fueron dividiéndose en pequeños reinos feudales, y el rey casi ya no tenía más poder. Los nobles subyugaban a la plebe, al pueblo, y eso fue motivo especial, o para decirlo así, un momento, un momento bien provechoso para los musulmanes para poder entrar en Europa. Entonces ellos empiezan a entrar por el sur, desde la costa de África, y van subiendo hasta llegar a los principados de Asturias. Asturias es si alguna vez tienen la posibilidad de irse, o lo que ya se fueron, es un lugar montañoso, entonces le dificultaba un poquito a los musulmanes combatir cuerpo a cuerpo contra los hispanos, contra los visigodos, y conquistar esos pequeños reinos. Entonces se quedaron pequeños reinos como Navarra, como León, quedaron como los últimos reinos cristianos dentro de la Hispania. Ellos intentaron entrar a Francia. Hay una cordillera que corta naturalmente a las dos naciones, tanto Francia y España actualmente y desde siempre, que se llaman los Pirineos. Hubo la batalla de los Pirineos allí con Don Pelayo, el el rey de Navarra. Él vence a los musulmanes y no logran ellos entrar a Francia, porque Francia justamente tenía también guerras internas y no podía defenderse. Entonces el que defendió a Francia fue España, ¿verdad? Entonces, si no fuese por esos pequeños reyes, también Francia hubiera sido invadida por los musulmanes. Y sabemos que, para poder estar en contexto, no es nuestro tema principal, pero para poder entender mejor, los musulmanes, al tener esta empresa, en esta empresa de conquistar tierras y de convertir a la gente en su religión, ellos te daban solamente dos opciones: o te convertís o morís. Después, recién con otra nueva dinastía, con los almorávides, que va a llegar después, de unos 300 años después, ellos van a recién ser tolerables, tolerar a los cristianos y darles un impuesto para poder estar en el reino y seguir practicando su religión. Y eran altísimos impuestos para practicar la religión cristiana dentro de los reinos árabes, y eran normalmente llamados los mozárabes, ¿verdad? O los cristianos, cristianos árabes, porque ya nacían dentro del reino árabe, pero eran de familias cristianas. Entonces, con la invasión de los musulmanes en el 711, su identidad, la identidad de España, se centró principalmente en la fe. Como no tenían una unidad territorial, no tenían un territorio unido, porque habían varios reinos cristianos, lo que le unía a España era la fe. ¿Sí? Entonces estos reyes estos pequeños reyes, tanto de Navarra, de León, de Galicia, después pues surge el reino de Aragón, y también el de Castilla. Estos van a dejar su diferencia y van a unirse para poder combatir al Islam. Eh, entonces España entendió su ser político como una misión espiritual, o sea que su misión es reconquistar estas tierras que nos quitaron y devolver a su dueño original, ¿verdad? Que son ellos, que somos nosotros, eh, dirían eh,
los hispanos de aquel tiempo. Entonces su identidad no se funda a la identidad española y tanto hasta ahora, hasta el día de hoy, el español no le une su identidad racial ni siquiera su tradición. Lo que le une a los españoles es la fe. Si España pierde la fe, España dejará de existir. Y eso estamos hablando actualmente. Porque si vos te vas del norte al sur, existen diferentes tradiciones, ¿verdad? Los andaluces hablan diferente, se visten diferente, tienen dialecto diferente, tienen forma diferente de pensar, pero lo único que les une a todos los españoles es la fe. Y eso el padre José Iraburu ya predijo, ¿verdad? Si España pierde la fe, España va a ser sometida a pequeñas naciones. Los catalanes, los galeses, los andaluces, de Murcia y otros pequeñas naciones nacerían otra vez, porque lo que le une a España es la fe y eso lo entendieron desde hace más de casi 1000 años, ¿verdad? Estamos hablando desde el año 500, del año 500, comienzo del 600 hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, España entendió ese su ser político, de mantener la fe cristiana y, como dice una frase que a mí me gusta mucho de Isabel la Católica, la cruz no fue hecha para estar en los templos, sino que la cruz fue hecha para ondear en los barcos y llevar la verdad a los que no conocen. Hablamos de una providencia espectacular que Dios colocó en la vocación especial de España de empezar a reconquistar esas tierras. Entonces, la más famosa y el punto de partida de la embestida contra el Islam se conoce como la batalla de Covadonga, justamente defendiendo el avance musulmán hacia Europa. Entonces, Don Pelayo y un pequeño grupo de resistencia hispana eh, se encuentran en Covadonga. Covadonga, en pocas palabras, es una pequeña cueva en español antiguo. Eh, entonces ellos surgen de ahí y con la fuerza de la fe y puesta en la Virgen principalmente, ellos van tomando y van tomando las tierras y van ganando contra el Islam. Entonces nace un nuevo deseo de la reconquista. Entonces podríamos decir nosotros que los que comenzaron las cruzadas y los que terminaron fueron los españoles, porque estamos hablando en el 711 y las cruzadas para ir a reconquistar Jerusalén empieza recién en el siglo XI, finales del año 1000. Entonces fueron unos 300 años atrás que los españoles ya empezaban a luchar y a defender sus tierras y a defender su fe. Y lo terminaron plantando la cruz en América. Eh, entonces Covadonga no solamente salvó un reino, sino salvó toda la cristiandad, porque si no fuese esa resistencia de esos cristianos que salieron de sus cuevas a combatir contra los musulmanes, toda Europa terminaría siendo musulmana. Tristemente ahora eh, no necesitan ellos invadir con espadas, sino que ellos están invadiendo eh, tranquilamente con visa y pasaporte Europa, ¿verdad? Pero es un poco terca la sociedad europea ahora. No es un poco, muy terca. Entonces la idea de las cruzadas, y para tener un poco más y entender más el título de nuestro curso, la cruzada es aquel que tiene dos acepciones de significado. La cruzada es aquel que porta la cruz y lleva a plantar en un cierto lugar. Eso sería el significado simbólico de ser cruzados o el significado de cruzado. Y literalmente cruzada es cruzar un lugar de un punto a otro y llegar al punto deseado o donde se quiera llegar, ¿verdad? Entonces, las cruzadas significan eso.
llevar la cruz, portar la cruz y plantarla en un lugar, o simplemente, literalmente significa cruzar de un lado a otro. ¿Qué tiene que ver la reconquista española con el descubrimiento de América? Bueno, tiene que ver, tiene que ver todo, porque las cruzadas, la reconquista tiene que ver casi por completo en nuestra historia. Si no fuese justamente ese espíritu de cruzada que empezó Don Pelayo en el 711, no se hubiera llegado a las Indias o América, aquí en este suelo que nosotros estamos, no se conseguiría transmitir la cristiandad a estos pueblos, a esta parte del mundo, si no fuese por el inicio de las cruzadas españolas. Y antes de entrar un poco más en el tema, tenemos que ver también la monarquía católica específicamente con la visión hispana, como ellos son herederos de dos pueblos, uno bárbaro y otro civilizado, que serían los romanos. Entonces ellos entendían como los bárbaros son más tribales, ellos siguen al más fuerte y los romanos seguían al más intelectual. Entonces esa fusión de ser bárbaro y de ser civilizado dio a entender a los nuevos españoles que la monarquía es un símbolo que no se puede desligar de la civilización y de lo espiritual, o sea, de lo terreno y de lo espiritual. Ellos entendieron desde el comienzo. Entonces los reyes, desde Don Pelayo, y todos los reyes hispanos de Navarra, de León, de Castilla, de Aragón, ellos entendían que ellos no iban a tener una unidad política si ellos no tenían una unidad religiosa. Entonces la corona nunca estaba aparte o nunca estaba eh, eh, independiente de la religión. El alma de España es católica y su identidad y su unidad histórica es la cruz, ¿verdad? Entonces no puede estar desligado la monarquía de la cruz. Y eso ya comienza ya con un auge y se completa con Isabel la Católica y el Fernando el Católico, ¿verdad? Entonces, al entender ya la monarquía católica, que no es una monarquía igual a las otras, a Francia o a Inglaterra, que no entendían eso, de que los poderes políticos y espirituales tendrían que estar bien unidos para poder combatir contra el enemigo. Porque si la iglesia y el poder laico no están unidos para combatir al enemigo, entonces no se tendría mucha fuerza para combatir. ¿Por qué? Porque los españoles vivieron durante casi 700 años bajo el yugo de los musulmanes. Entonces ellos entendían muy bien que necesitaba tanto la fuerza bruta, la fuerza humana y la fuerza espiritual, porque sin eso eh, no se podía sostener la fe ni siquiera un pequeño reino, ¿verdad? Entonces ellos entendían bastante bien eso. Entonces la unidad de la fe era unida con la espada. Tanto así que si en alguna vez tiene la posibilidad de leer el pequeño libro del Mío Cid, que cuenta justamente el comienzo de la reconquista española, él tenía grabado en su espada el nombre de María. Entonces, todos todas sus batallas él consagraba a la Virgen María. Alfonso el Sabio, uno de los reyes más famosos de España, él llevaba como la mariscala enfrente de su ejército a la Virgen y él es uno de los que más compuso poesía y músicas a Nuestra Señora, que son las cánticas de Santa María, tiene su propio nombre, ¿verdad? Entonces él componía en cada batalla, en cada victoria, él componía una música y le ofrecía eso a la Virgen y el que iba enfrente de su legión era la Virgen. Entonces la fe y la espada estaban unidas, no estaban separadas, ¿verdad? Entonces podríamos decir nosotros que esta guerra era justa o no.
tanto los sabios y los santos de aquella época instaban para que esta guerra sucediera. Mientras que en los monasterios rezaban los monjes, ellos rezaban justamente por aquellos soldados que salían a defender a su pueblo contra, contra un invasor musulmán que ellos también consideraban una guerra justa para contra los cristianos, ¿verdad? Y el principal objetivo de la reconquista es restaurar el orden que fue violado por los musulmanes y dar una libertad de expresión cristiana, ¿verdad? Es un poco modernista el título de libertad de expresión, pero ellos buscaban eso, de que el cristiano pueda mostrar su fe al mundo, ¿verdad? Entonces, en resumen, la reconquista es una lucha contra los musulmanes para liberar la dominación islámica que fue perdido por los visigodos en el año 700, ¿verdad? La resistencia, para poder entender mejor más la resistencia y el comienzo de las cruzadas españolas comienza justamente cuando fueron invadidos los territorios españoles. O sea que la cruzada y la invasión empiezan justamente juntas, ¿verdad? Esta invasión fue en el siglo VIII, a comienzos del año 700, y subyugó a todos los reinos cristianos. Si pueden ver acá en el mapa, todo el amarillo, eran, sí, el siguiente mapa podemos ver acá que toda la región ibérica, casi toda la península ibérica, estaba bajo dominación musulmana. Una pequeña parte, y aquí se encontraban los reinos cristianos, uno de los más sobresalientes que sería el reino de Navarra y de León y Castilla, estaban en esta parte de la península. Entonces, la primera fase de la reconquista, la batalla de Covadonga, como ya hablamos, después la batalla de Poitiers o la batalla de Tours, eh, se constituyeron los reinos de Asturias, Pamplona y el Emirato de Córdoba. Pamplona y Asturias eran reinos cristianos. El Emirato de Córdoba, ella fue un reino musulmán, ¿sí? Hasta el año 1031 la reconquista de la península ibérica se vio frenada. No hubo más avance tanto de los musulmanes y tanto de los cristianos. Hubo una pequeña paz, para decirlo así. Y los cristianos que se encontraban en los Emiratos de Córdoba, como les dije, vivían sometidos a esos altísimos impuestos, persecuciones, matanzas y otras cosas. El famoso Cid, el campeador, fue uno de los caballeros castellanos que tiene la figura más legendaria y el que más inspiraba a los caballeros medievales españoles a querer salir y reconquistar las tierras españolas, ¿verdad? Entonces, cuya vida inspiró y se empezaron a cantar sus gestas, ¿verdad? Sería como eh, como los antiguos griegos cantaban las gestas de los héroes, ¿verdad? De Aquiles, de Perseo y de cosas así. Entonces los españoles eh, cantaban las victorias y las batallas del Cid, ¿verdad? El Cid campeador. Muchos de los historiadores modernos dicen que fue una invención nada más de los ibéricos, de los españoles, pero en realidad sí existen vestigios, existen pruebas de que sí existió este caballero que inspiró a muchos otros caballeros a seguir luchando contra los musulmanes, ¿verdad? Tanto así que él conquista Valencia, ¿verdad? En su, en su antecedente está que él conquistó Valencia en el año 1884. Entonces el apogeo de la Reconquista comienza con Alfonso VI, ¿sí? El rey de Asturias, la ocupación de Lisboa.
y la invasión de los almohad o los almorávides. Eh, los reyes asturianos, leoneses y los de Pamplona se unieron para poder ir invadiendo a los almorávides, que serían los últimos reinos musulmanes, ¿verdad? Y eso comienza con Alfonso VI. Faltan todavía casi 300 años para que se pueda conquistar totalmente la península ibérica. La batalla de las Navas de Tolosa, los árabes fueron vencidos en Navas de Tolosa por el rey de Castilla Alfonso VII y significó el fin del imperio islamista. Después de esta batalla, Andaluz volvió a dividirse en diferentes taifas o califatos, permitiéndose así que en el siglo XIII fueran el momento cumbre de la reconquista española. Entonces, esta batalla fue importantísima para la cristiandad porque se debilitó el reino de Almorad o Almorávide, donde ellos mismos se dividieron también para poder sostener, en pocas palabras, sus últimos territorios, pero eso fue ayuda para los cristianos, ¿verdad? Y seguir conquistando los últimos eh, resquicios de los musulmanes en tierras españolas. Bueno, entonces, la reconquista hasta el siglo, desde el siglo VII, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, fueron largas y muy penosas, o sea que hubo muchísimas fallas, muchísimas bajas de muchos soldados, pero eso fue un inicio o fue una inspiración para los que van a venir después conquistar totalmente a los musulmanes y abandonar, expulsar a todos los moros de la península ibérica. Que eso vamos a ver con Isabel la Católica, ¿verdad? Ella va a estar siendo preparada y los castellanos estarían ya preparándose en el siglo XIII para esta embestida, la última embestida de los musulmanes. Entonces, el reino de Castilla, de Aragón, de Portugal eh, y de Navarra estaban divididos, o sea que había también peleas entre ellos, pero Castilla consiguió anexar a León, nunca consiguió con Portugal. Hubieron décadas donde Portugal estaba unida a Castilla, en otras partes se volvían otra vez a independizar. La última tentativa de que se unificara toda la península ibérica fue con, con Carlos I en el siglo XVI, finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, donde o sea, los actuales herederos de la corona portuguesa subieron, que serían los Braganzas. Antes de eso estaban los Borbones, que también eran parientes de los españoles. Entonces fue la última vez donde toda la península ibérica estaba unificada bajo solo un gobierno que sería con Carlos I o Carlos V, también se le conoce. Entonces Castilla fue unificándose y se quedaron dos reinos poderosos, que serían el reino de Castilla y de Aragón y de las dos Sicilias. Aragón tenía posesión, Aragón, perdón, tenía posesión en Italia, eh, en la parte sur de Italia, que sería Nápoles, y la isla que está al lado de Nápoles, que sería Sicilia, eran reinos aragoneses. Sucede en el reino aragonés en el finales del siglo XIV, el príncipe Fernando, y en el reino de Castilla surge la heredera de Castilla, Isabel la Católica. Isabel. Todavía no tiene el título de católica, pero se le conoce así, ¿verdad?
Entonces, estos dos príncipes eran los más poderosos de aquel entonces en toda Europa. Eran reinos muy estables, económicamente también eran bastante fuertes, pero lo que identificaba un poco mejor o lo que era un poco peculiar de Castilla es que el feudalismo ya casi fue extinto de Castilla. En Aragón ya casi con el papá de Fernando, con Juan, con Don Juan, casi fueron aniquilados los feudalistas, ¿verdad? Porque lo que hace el feudalismo es que desconcentra el poder real. O sea que el poder, el rey al final tiene todo partido en nobles, en partidos de nobles de aquí para allá, su poder. Entonces él está con las manos atadas en una decisión importante, por ejemplo, ¿verdad? Muchísimo le pasó eso a Aragón, a los reyes de Aragón. Vamos a luchar, pero no quieren porque tienen amigos en el reino de los musulmanes, no porque ellos comercializan con esto. Entonces el rey estaba atado de manos y pies por estos señores feudales que eran grandes terratenientes y que inclusive muchas veces estos señores feudales tenían más dinero que el propio rey, ¿verdad? Entonces en Castilla casi fueron todos aniquilados y lo que hacía justamente la corona es quitarle a los nobles de sus tierras y traerlos a la corte y vivir con el rey. Era un sistema de tenerlos cerca y poder gobernar mejor los reinos. Entonces ya se está preparando ya el ambiente para la última reconquista en el año 1492, cuando cae el reino de Granada, el último bastión musulmán dentro de la península ibérica. Y ese mismo espíritu de reconquista de los hispanos, principalmente de la reina Isabel, va a dar inicio a otra nueva y la última cruzada, que sería el descubrimiento de América. Como ellos quedaron con ese ímpetu, con esa fuerza de querer llevar a Cristo a otras tierras, entonces, puff, en la providencia divina aparece un tipo que dice, Cristóbal Colón, el mundo es redondo, ¿verdad? Y podemos navegando hacia el oeste, llegaremos a las Indias, ¿verdad? Y no la leyenda negra de que Cristóbal Colón solamente quería navegar e ir a comprar especias en la India es muy absurda. Lo que realmente Cristóbal Colón quería era justamente encontrar nuevas tierras donde Cristo no estaba, porque justamente Cristóbal es portador de Cristóbal. Su nombre ya lo dice, ¿verdad? Tiene sus luces y sus sombras, Cristóbal, tanto el descubrimiento también, porque como somos humanos tenemos errores que cometemos, ¿verdad? Pero si no fuese por esa hazaña de conquistar Granada y que el espíritu de cruzada no se hubiera impregnado en los reyes católicos, no se hubiera hecho la empresa del descubrimiento de América. Entonces todo esto que hablamos ahora de la vocación especial de España, de luchar y de mantener la fe, fue el que llevó a la última cruzada de descubrir América. Eh, ellos fueron preparándose por casi 800 años para esta grandiosísima empresa y la más importante de la historia y de la vocación de España, ¿verdad? De ir a llevar a nuevas tierras que nunca jamás ellos escucharon el nombre de Cristo. Entonces, la próxima clase hablaremos ya sobre el descubrimiento de América y cómo la providencia divina hizo que esa empresa tuviera éxito. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no entendieron? Hermano, ¿cómo ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted?
Todo bien, muy interesante la verdad la ponencia que hiciste. Interesante cómo Dios se fue preparando, digamos, ese proceso de transición. Es como si fuera que vemos todo en el Antiguo Testamento, era como en forma progresiva, Dios se fue revelando y también cómo Dios se fue, digamos, haciendo partícipe digamos, a la península ibérica a través de los pueblos que fueron conquistando esos lugares. Eh, ya en el Imperio Romano y después luego los bárbaros, digamos, ¿verdad? A través de los visigodos, creo que los suevos también estuvieron por ahí, ¿verdad? Y más todavía una vez que se convirtió el, el monarca, digamos, a la fe católica verdadera, porque creo que el arrianismo estuvo al comienzo, después Sí, sí, a la sí. fe católica, ¿verdad? Ujú. Y después ese proceso que fuimos viendo, ¿verdad? Aprovechando este mes de octubre, que también el mes de la Virgen Rosario, también Virgen La Victoria, coincide también con esta victoria de la conquista de un nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, Exactamente. es un mes para festejar, ¿verdad? Y en Perfecto. especial, importante siempre divulgar y propagar lo que hizo Isabel, la católica. Muy interesante, ¿no? Y Exactamente. felicidades por... Gracias, gracias. Sí, es muy difícil encontrar o escuchar esto que acabamos de exponer. En ninguna parte van a encontrar profesores o en la universidad que hablen de esto, ¿verdad? Siempre se le tiene mal a España, se cuenta las leyendas negras, cómo fueron introducidas en la sociedad, ¿verdad? De que España realmente fue una, una aprovechadora de estas tierras, ¿verdad? Pero no se ve toda la historia, no se estudia toda la historia, o parece que obvian esa parte para seguir hablando mal de nuestra identidad, ¿verdad? Y yo orgullosamente siempre, y acá los hermanos y las hermanas, orgullosamente decimos que somos hijos de España, ¿verdad? Y que nuestra madre sigue siendo nuestra madre, ¿verdad? Y espectacular. Sí. Hola hermano, ¿qué tal? Hola, 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 tío. ¿Cómo está? Y sí, es cierto como decir que en las facultades, colegios o escuelas nunca se mencionó esta parte de la historia, ¿verdad? Que es tan importante para nuestra formación eh, cultural y también católica, ¿verdad? De que España supuestamente la mezcla que tenemos nosotros, ¿verdad? Entre españoles e indígenas. Y los españoles que vinieron todos, digamos, saqueadores, bárbaros y navegantes sin rumbo, y la mezcla con los indígenas fue lo que supuestamente dio origen a la nación paraguaya, ¿verdad? Por eso somos tan desastrosos según ellos, ¿verdad? Pero realmente, como decís, la venida de España hacia América dio frutos muy positivos para el catolicismo también, ¿verdad? Y eso es lo que nunca se cuenta, ¿verdad? También la victoria de Lepanto, que he visto que fue gracias al rezo del rosario constante de la gente. Y San Roque también, que tiene la Virgen Conquistadora de América, ¿verdad? Tiene en su mano, con ese él evangelizaba también. Y todo Exactamente. eso gracias a España, ¿verdad? España, Excelente. exactamente. Es como una madre que enseña a sus hijos ser civilizado, a rezar, a comer, ¿verdad? Entonces España nos dio todo, ¿verdad? Y tengo mi maestra que me enseñó, gracias a Dios, la verdadera historia. Ella decirlo, si no fuese por España, estaríamos colgados por los árboles, ni siquiera tendríamos cuchara y tenedor para comer, ¿verdad? Entonces, España nos dio todo, ¿no? Nos dio la civilización y España es hija de la iglesia, como ya vimos, ¿verdad? La fe que mantuvo a España y que le hizo nacer como nación. Entonces, la iglesia siempre fue madre maestra de la civilización. No solamente lleva la fe, sino también lleva la civilización, porque la civilización, el arte, la belleza, la bondad y la verdad son justamente lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Entonces, es muy cierto, ¿verdad? Lo que acabas de decir, tío. ¿Alguien más?
Muy bien, entonces para ir terminando la próxima quincena de nuestra formación, vamos a hablar de la Santa, Santa Isabel, o ahora de la venerable sierva de Dios Isabel la Católica, de de su vocación especialísima para con las nuevas tierras, ¿verdad? Que sería eh, la conquista, el descubrimiento, la conquista y la expansión de España en estas tierras. Entonces vamos a hablar sobre esa figura. No vamos a ahondar todo lo que ella es porque muchísimo tiempo llevaríamos para poder estudiarla toda. Y va a entrar un sacerdote español que está llevando la causa de canonización de la para mí ya es santa, ¿verdad? Pero de la sierva de Dios Isabel la Católica. Entonces, don José Guillem, un sacerdote español, el que está llevando la causa de canonización de la sierva de Dios Isabel la Católica. Entonces, próxima aula hablaremos sobre eso y ojalá que todos pudieran estar de nuevo para esa magnífica aula, ¿no? Y preguntar todas las dudas y conocer más a nuestra madre, ¿verdad? También, que es Isabel. Si no hay más alguna pregunta o duda, podemos ir cerrando. Los materiales estaré mandando en el grupo para ir rememorando las citas de donde quité, los libros que puedan tener también o conseguir. Hay una aplicación, un sitio web, se llama Gratis Date, donde justamente yo su apostolado es dar libros de España. Y en esa aplicación, en ese sitio, ellos consiguen dar libros gratis sobre historia de España. Entonces le mandaré también ese enlace para que puedan pedir los libros de la cita bibliográfica que les mandaré, ¿verdad? Entonces, porque hay libros que no se pueden encontrar solamente en la web. No hay libro físico, pero algunos sí, como les dije, se pueden encontrar y se puede contactar con esa página española y ellos tranquilamente mandan esos libros. Entonces, muchas gracias y terminamos con nuestra oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Cristiandad, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.